Hola, buen día, mi gente. Buenos días, bendiciones, bendiciones. La paz de Cristo sea sobre cada uno de sus vidas. Damos gracias a Dios por este nuevo día, este nuevo comienzo, este nuevo inicio de este nuevo día. Gracias a todos los que se conectaron hoy en la madrugada, hoy en la mañana, en esta temporada, en esta jornada de 30 días de oración, ¿verdad? 30 mañanitas buscando el rostro del Señor. Nos estamos levantando desde las 4 de la mañana a buscar el rostro del Señor, a un tiempo de oración. Creemos en el poder de la oración, que por sí sola, pues obviamente, pues es un medio, no es que ella misma tenga el poder, pero a través de ella buscamos a quien tiene el poder para hacer todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, y hoy pues queríamos dar gracias a todos aquellos que se pudieron conectar el día de hoy. Gracias, tuvimos una audiencia siempre, ¿verdad? No se mantiene, ¿verdad? Se mantiene, gracias a Dios. Y hay un pueblo hambriento, un pueblo que necesita del Señor realmente. Bueno, y si nosotros podemos estar ahí para apoyar, para levantar los brazos, para orar unos por otros, ¿por qué no? Aquí estamos para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Bien, vamos a entrar entonces a lo que es la palabra del Señor, el estudio de esta semana, y el tema se titula Como viendo al invisible, como viendo al invisible. Y eso lo vamos a sacar del libro de Hebreos. Ese texto bíblico lo sacamos del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 27, y dice la palabra en la versión de Reina Valera. Dice, por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que damos gracias al Señor por su palabra y que Él añada bendición a su palabra, ¿verdad? Conforme a la necesidad de su pueblo. Bien, entonces hablábamos, el texto bíblico dice, como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27 destaca la fe, la fe de Moisés. La fe cuando Dios le dijo que dejara Egipto. Pero no fue la primera vez cuando él se vengó de un egipcio por haber golpeado, maltratado a uno de sus compañeros, a uno de sus hermanos hebreos. Porque ese tiempo también Moisés huye, se va. Pero todas las cosas que suceden es con propósito. Y en ese tiempo, Moisés de 40 años, él sale huyendo a Egipto para ser formado por Dios, para ser trabajado por Dios. En ese tiempo, durante 40 años, conociendo el desierto, no podemos decir ni entradas ni salidas, porque imagínense si hay desierto, pues ¿qué se puede encontrar? ¿Verdad? Pero buscando, sabiendo cómo subsistir en el desierto. Y después de otros 40 años, el Señor se le aparece, se le manifiesta, se le revela, habla con él a través de la zarza y le dice, ¿verdad? Que el lugar donde está es santo, y Dios le da instrucciones y le dice que lo va a enviar a Faraón para ser libertador del pueblo de Israel, el cautiverio que estaba en Egipto. Y él obedece a aquella voz, obedece la voz del Señor, obedece, y a partir de ahí la vida de Moisés es transicionada, es cambiada, cuando se encuentra con la presencia del Señor. Moisés llegó a ser tan, si se podría decir la palabra, adicto, en el buen uso, en el buen término de la palabra, ¿verdad? Porque se volvió a ser un dependiente de, un dependiente del Señor, un dependiente de su presencia, un dependiente de su voz, un dependiente, sabía, había vivido experiencias
sobrenaturales, maravillosas, y él no quería menos. Él se volvió un dependiente del Señor. Entonces, él va a libertar el pueblo, ¿verdad? Usted se sabe lo de las plagas de Egipto y eso. Pero cuando él sale, Dios le dice, mira, yo te voy a dar una tierra, yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, y yo te voy a guiar. Pero primero le dice, mira, yo voy a enviar mi ángel para que los guíe, pero yo voy a estar con ustedes, pero mi ángel es el que los va a guiar. Y Moisés dijo, mira, si tú no nos vas a guiar, no nos saques de aquí, no nos vamos a mover, si tu presencia no va con nosotros, porque es que como él tenía impregnada la presencia de Dios en su vida, él no se conformaba con menos. Entonces él le dice, mira, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces, Dios, ¿verdad? Concede a Moisés el privilegio de guiarlo a través de la nube, a través de la columna de fuego. Pero dice la Biblia que él se sostuvo como viendo al invisible porque él sabía que Dios le había dado una palabra, que Dios va a estar con él. Él le dijo, mira, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él sabía que Dios le había dado una palabra de que Dios iba a estar con él, entonces él creyó a esa palabra. Y cuando cuando Faraón se levanta a perseguirlo, cuando Faraón se levanta con su ejército y con sus carros de a caballo y a seguirlo en el desierto, quizás muchas veces se vio acorralado, quizás muchas veces el pueblo se asustó, el pueblo murmuraba y ¿por qué no morimos allá y venimos a morir acá? Cuando vieron que el ejército de Faraón los tenía casi acorralados, los traía cerca. Pero dice que él no tuvo miedo a Faraón. Él no tenía miedo de Faraón. Su miedo era que la presencia de Dios no estuviera con él. Su miedo era que la presencia de Dios se apartara de él. Por eso dice la palabra que se sostuvo viendo al invisible. Se sostuvo creyendo a la palabra. Se sostuvo creyendo a la promesa de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él se sostuvo viendo al invisible, aunque los ojos quizás en ese momento no lo podía ver. No lo podía ver en el momento. Quizás cuando Faraón venía con sus caballos, con su ejército, quizás no lo miraba. Porque es que hay momentos en la vida nuestra que vamos a ver los carros del Faraón que nos están acorralando y no vamos a ver, vamos a orar y no pareciera que no miramos a Dios. Pareciera. Porque es que no se ve con los ojos físicos, se ve con los ojos del alma, con los ojos del espíritu. ¿Y sabe qué lo sostuvo? Dice la palabra, por la fe. Por la fe. Porque nosotros no creemos en el Señor por lo que vemos. Creemos en el Señor por lo que Él ha dicho, por la palabra que Él ha dicho. Y Moisés creyó, porque Moisés creyó aquella palabra que dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés se agarró de esa palabra y dijo, Señor, tú vas conmigo. Estoy seguro que estás conmigo. Si Faraón viene, yo no tengo un plan B. Pero yo sé que si tú diste la palabra, tú te vas a encargar del resto. Por eso dice la palabra, se sostuvo, se mantuvo, o sea, creyó a la palabra a quien se la había dado. La expresión como viendo al invisible se refiere a la capacidad de mantenerse firme y valiente, confiando plenamente, sin dudar, confiando en las promesas del Señor, en lo que Él ha dicho. Eso significa mantenerse viendo al invisible, enfocado, creyendo en la promesa que se nos fue dada. Otra persona que se mantuvo viendo al invisible fue Abraham. Me gusta porque hay como un paralelismo entre ambos.
¿verdad? Porque Abraham recibe instrucción de Dios y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Dios no le dijo a dónde, Dios no le dijo qué tierra, solo le dijo, yo te voy a mostrar. Caminó, creyó a la palabra. Aún cuando la situación se puso difícil, cuando hubo escasez, cuando no sabía para dónde agarrar. Porque es que a veces, muchas veces, no vamos a saber para dónde agarrar. Muchas veces no vamos a saber qué hacer. Pero como siempre digo, cuando usted no sepa qué hacer, no haga nada. Siempre, siempre, siempre. Mi recomendación es, si usted no sabe qué hacer, no haga nada. Ore solamente y deje que Dios se encargue, que Dios le dirige, deja que Dios sea el que le muestre y le revele el camino, porque entonces le va a ir bien. La instrucción de Dios a Abraham fue, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y igual que Moisés se sostuvo viendo al invisible, Abraham obedeció sin tener una evidencia tangible, sin que Dios le dijera, mira, te voy a dar la tierra de tal, te voy a dar otra tierra. Yo te voy a mostrar la tierra, pero muévete. Te la voy a mostrar en el camino. Nosotros queremos ver las cosas antes, ¿verdad? El ser humano así es, no, muéstrame primero a dónde, cómo la cosa. Pero no, Dios le dijo, obedece, muévete y en el camino te voy a mostrar dónde es que está la tierra. O no fue así con Moisés. Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo y yo los voy a guiar por el desierto y yo les voy a mostrar la tierra que fluye leche y miel. Y por la rebelión del pueblo, ¿verdad? Que sacaron a Moisés de sus casillas. Dice que Moisés solo pudo verla. Al final no pudo entrar a la tierra. Solo pudo verla. Pero al principio no fue así. Él ni tan siquiera la podía ver. Entonces, lo que miramos en estos hombres es una confianza plena en Dios. Una confianza absoluta, una confianza absoluta en Dios. Tanto Moisés como Abraham mostraron una fe profunda en confiar en Dios. Y siempre digo confiar. Confiar es soltarse en Dios. Soltarse, hágase tu voluntad como tú quieras. No depende de mí, depende de lo que tú quieras hacer. Confiar es entregarle el control absoluto de la situación al Señor y descansar en Él, que se haga su voluntad. Yo te entrego esta situación, Señor. Yo no sé cómo hacer, no tengo idea cómo resolverla. Ya perdí la esperanza, pero aquí está. Tú sabrás qué hacer con ella, yo no sé qué hacer. Pero confío que tú vas a hacer algo. No sé qué, pero tú vas a hacer algo. Y esa confianza, esa certeza, esa seguridad, esa fe les permitió enfrentar desafíos. Les permitió vencer los miedos. Les permitió vencer los temores, porque creyeron aquella palabra, mi presencia irá contigo. ¿A cuántos el Señor nos ha dicho, mi presencia irá contigo y te daré descanso? ¿A cuántos el Señor nos ha dado una palabra? Pero cuando miramos a Faraón, cuando miramos las adversidades, cuando miramos los carros del Faraón que nos tienen rodeados, entonces a veces empezamos como el pueblo de Israel a murmurar, a murmurar.
En vez de aferrarnos a aquella palabra, Señor, tú dijiste. Es que hay momentos en la vida del creyente o del ser humano, cuando Dios da una palabra, mire qué cosa, porque se vuelve como controversial. El Señor da una palabra, pero el enemigo también la escuchó. Entonces el enemigo dice, de verdad. Entonces él viene y va a hacer lo que esté a su alcance para impedir de que esa palabra de Dios se cumpla en tu vida. Entonces nosotros, como no podemos ver en el mundo espiritual, cuando miramos que las cosas no son contrarias a lo que Dios dijo, cuando la situación está difícil a lo que Dios dijo, entonces empezamos a cuestionar y a murmurar, pero Señor, pero tú dijiste, ¿cómo es posible? Cuando miramos que la cosa es diferente a lo que Dios ha dicho. Pero hoy el Señor nos dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aférrate a la palabra, aférrate a aquella promesa que Dios te ha prometido. Bueno, yo no estoy diciendo de que un profeta venga y que te diga, así dice el Señor. No. Te estoy diciendo lo que Dios te ha dicho a ti, directamente Dios a ti. Porque lo que el profeta te pueda decir, eso ya es una confirmación extra. Pero ¿qué es lo que Dios te ha dicho a ti? Nosotros sabemos cuando Dios nos habla, porque Dios tiene multiformes maneras de hablarnos. Y Él nos va a hablar de manera que podamos entender que es a nosotros y que es con nosotros. Otro de las cosas que tanto Moisés como Abraham aprendieron en esa travesía por el desierto fue a tener valor, a echar fuera los miedos, valentía ante la adversidad, a pesar de las amenazas, porque Moisés vio a Faraón, venía detrás de él con sus carros. Yo no sé su travesía, cómo le haya costado atravesar el desierto, pero estaban ahí frente al mar. Y ahora tenemos a Faraón atrás y el mar adelante. Y ahora a veces estamos acorralados aparentemente, pero Dios tiene un plan. Y los planes del Señor siempre van a ser mejores que los. Yo te lo aseguro, que muchas veces estamos acorralados y nos toca llorar. Estamos acorralados, pero es ahí donde vamos a morir a nuestra voluntad y decirle al Señor, Señor, tu palabra dice, tú me dijiste, y yo confío, aunque estoy acorralado, aunque según yo no tengo salida, pero yo sé que tú tienes un plan y tus planes van a ser mejores que los míos, Señor. Cuando miramos que viene Faraón, la persecución, cuando viene el temor, la confusión, ¿cómo es posible si Dios dijo que esto y mira, pero cómo es posible si Dios dijo que de aquí va a salir tal cosa y mira, vemos lo contrario, pero no fue Dios quien dio la palabra? Máximo cuando tú le cuentas a tus amistades o le cuentas a alguien y no fue Dios que te dio la palabra. Y ponen en duda tu fe. Porque miramos que viene Faraón con su ejército detrás. Mantente viendo al invisible. Mantente enfocado. Agárrate de aquella promesa y no la sueltes. No la sueltes porque el que dio la palabra la va a cumplir. Él no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para arrepentirse. Tanto como Moisés como Abraham perseveraron. La palabra se sostuvo como viendo el invisible, indica que tuvieron una conciencia constante de la presencia de Dios en su vida. Y esto les permitió perseverar en la misión encomendada.
les permitió perseverar. ¿Sabe? Cuando ellos se dieron cuenta de que verdaderamente, de que Dios estaba con ellos, de que en caso de Moisés, cuando la nube le guiaba de día y la columna de fuego de noche, estaba seguro de que Dios estaba con él. Que aunque vinieran las adversidades, él estaba seguro que Dios estaba con él. Y que quizás él no tenía un plan B, pero sabía que Dios estaba con él. Y eso lo motivó a seguir adelante. Eso lo motivó a seguir confiando en la promesa del Señor. Y tanto como Moisés como Abraham creyeron en la providencia. En el caso de Moisés, cuando había escasez, porque el desierto no es fácil. ¿Quién dice que cruzar el desierto es fácil? Cruzar los desiertos no es fácil, mi hermano. Para poder llegar a la tierra prometida, hay que pasar por el desierto. Y en el desierto se llora. En el desierto hay escasez. En el desierto los climas son excesivos. Si el frío de la noche es extremadamente helado y los calores del día insoportables, hay escasez, hay animales venenosos, escondidos, que se esconden entre la arena. Hay escasez de alimento, escasez de agua, escasez de lo sustancial. Los israelitas se enfrentaron falta de recursos básicos, mi hermano. Y esto provocó las quejas, la murmuración. En el camino vamos a encontrar situaciones difíciles en el desierto. En camino a la palabra vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar oposición. Pero si empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar, no vamos a entrar. Ellos aprendieron a ser obedientes. Mire, cuando Dios le dice a Abraham, mira, sal de tu tierra, de tu parentela, deja tu familia, deja a tu papá, vete. ¿Pero para dónde? Vete, muévete. Obediencia, confianza. Dios le dijo, mira, Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. Había una palabra, había una promesa. Voy a hacer de ti una nación grande. Y acuérdese que después su mujer era estéril. No había manera. Pero Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación grande. Muévete. Y él se mueve, confiando en aquella palabra. Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. Hay promesas de Dios. En cada uno de nuestros corazones hay promesas de Dios. Aferrémonos a ellas, aunque miremos el panorama contrario, aunque la situación sea adversa. Abraham sale y dejó atrás su familia, su tierra natal, sin saber a dónde iba. Él solo se lanzó a una palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos, pero hay una palabra de Dios. Usted aviéntese a lo que Dios ha dicho, que el Señor es el que va a proveer los recursos. Si Dios te dio la palabra, asegúrate que haya sido Dios que te dé la palabra. Si Dios te dio la palabra, Dios va a cumplir, porque Él va a cumplir su propósito en ti. Hay confianza en esas promesas, mi hermano. Dios le prometió a Abraham que haría de él una nación grande y que en él todas las familias de la tierra serían benditas. Y prefirieron aferrarse a esa promesa que vivir mezclado
en el mundo que Dios no los quería. Tanto Moisés renunció a la corona real, porque era considerado como hijo de Faraón, el hijo de la hija de Faraón, un príncipe de Egipto. Y él renunció a su corona, renunció a sus derechos en Egipto. Abraham salió de su casa, de su familia, de su tierra. No sé su papá qué tanto dinero pudo haber tenido, pero dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero a Dios, prefiero su presencia, que cualquier cosa terrenal que pueda ofrecerme el mundo. Tanto Abraham como Moisés se sostuvieron manteniendo al invisible y ambos tomaron decisiones basadas en su fe a Dios, a pesar de no tener evidencia, a pesar de no ver con sus manos, de tocar con sus manos y no ver con sus ojos físicos, a pesar de no tener una evidencia palpable, decidieron creer a una promesa. Y eso, señores y señores, es mantenerse viendo el invisible, aferrarnos a esa palabra, aferrarnos a esa promesa, que fiel es el que la dio, y si Él la dio, la va a cumplir. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Hay tropiezos en el camino, sí. Hay persecución, sí. Hay situaciones difíciles, sí. Hay adversidades, sí, las van a ver. Pero fiel es el que dio la promesa, y Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. Sin duda, el que dio la promesa la va a cumplir. Así que así como Moisés, como Abraham, se sostuvieron manteniendo el invisible por la fe, así usted y yo podamos también mantenernos viendo el invisible, dependiendo de Él, de su providencia. Señor, yo no sé de dónde voy a sacarlo, no sé de dónde tú vas a sacar, vas a proveer para tal cosa. Pero Dios dijo que iba a estar contigo. Hay que pasar por el proceso del desierto para poder llegar a la tierra, pero hay que pasar por el desierto sin murmurar. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a escuchar. Y muchas veces para escuchar la voz de Dios, a veces se escucha en el silencio. Cuando hay mucho ruido, mucha algarabía, mucha queja, mucha cosa en la mente y en el alma, no podemos escuchar la dirección de Dios. Cuando aplacamos nuestros sentimientos y decimos, Señor, aquí estamos. Entonces vamos a poder escuchar la voz del amado, dando instrucciones del nuevo paso, hacia dónde es que vamos. Así que mis amados, esta es mi reflexión del día de hoy. Yo sé que usted esperaba la, la lectura o la enseñanza que siempre sabemos dar, pero por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Lo estamos haciendo de esta manera. Así es que, bueno, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que tengan un bendecido sábado, que tengan un bendecido resto de fin de semana, y les esperamos el día de mañana en nuestro tiempo de clamor como incienso de olor fragante. Bendiciones a todos, les amamos en el amor de Cristo. La paz del Señor reine sobre cada una de sus vidas, y nos miramos el día de mañana si Cristo no ha venido. Bendiciones a todos.